Que el Señor les bendiga. Este domingo estamos gozosos de estar conectados nuevamente con ustedes. Y en este particular queremos pues de que el Señor se glorifique en vuestras vidas. Permítanme ir a la palabra. Hoy día vamos a estar en 2 Timoteo capítulo 4. Revisando estas epístolas, lo que tenemos en el particular es un precioso mensaje del Señor en cuanto a Timoteo, especialmente en lo que significa ese encargo apostólico que él tiene. Y en ese encargo apostólico hay una clara preocupación por las congregaciones, pero también por los que son hombres y mujeres que están sirviendo en el ministerio. Ahora, yo les quiero animar a ustedes a que sean parte del plan de Dios en cuanto al ministerio y a la obra de evangelista y todo lo que el Señor quiere hacer en medio de toda esta época tan difícil. Entonces, permítanme, vamos a la palabra. Está en 2 Timoteo 4, verso 1, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Entonces, yo creo que podemos hacer una pequeña oración. Y tú puedes orar conmigo y decirle: Señor, usa esta palabra para que traiga sobre mi vida una verdad presente, para que traiga sobre mí la oportunidad de ser bendecido más allá de lo que yo anhelo o espero. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Glorifícate pues, Señor, para que tú te puedas, tú te glorifiques en todo este tiempo, más allá de lo que yo mismo estoy anhelando o esperando. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno y por siempre es tu misericordia. Amén. Entonces, en esta porción de la palabra, estamos viendo que hay una expectativa del apóstol de que Timoteo tenga en claro las dificultades que él va a tener que enfrentar. Y yo creo que tu labor en medio de esta época tiene algunas circunstancias que pueden ser parecidas. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo no es bueno, ¿no? Es como lo está describiendo ahí el apóstol claramente, y está diciendo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Ok? Y esto es algo que por cierto, pasó en esa época, pasó alrededor de los años 50, 60, 70, ya aún más en los 80 y 90 después de Cristo. Esos años fueron muy, muy duros, muy difíciles. La época que los discípulos del Señor, hablando de la segunda y tercera generación apostólica, vivieron, tanto es Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé son la segunda generación. La tercera generación es Timoteo, Juan Marcos, ¿no? Y Timoteo y Juan Marcos vivieron estos periodos difíciles. Cuando vivieron esto, de hecho que había mucha gente que estuvo trayendo mucho de lo que se llama lo que es el cristianismo gnóstico. El cristianismo gnóstico tiene una fuerte influencia de lo que en esa época se llamó el París de ese periodo, que es Alejandría de Egipto, en donde había una erudición muy grande. No se olviden que allí Alejandro el Grande tenía la fuente de su sabiduría, que era lo que se llama la Biblioteca de Alejandría, pero en esa época le llamaban el Templo de las Musas. Entonces, es ese lugar donde hay mucha gente dedicada a la reflexión, al estudio, al análisis de las cosas que el mundo antiguo traía, porque eso es una directa herencia de la escuela aristotélica que usó mucho Alejandro el Grande, y bueno, todos los Ptolomeos lo siguieron, ¿cómo se dice? Cultivando para que eso no se pierda. Aunque ya en el segundo siglo los cristianos son los que queman la Biblioteca de Alejandría. Pero hasta entonces, estamos hablando del periodo inmediato, cercano a la destrucción de Jerusalén y toda esa área, todo ese Medio Oriente, es en donde los mismos pensamientos están leudando la masa del mundo antiguo. Entonces, tenemos que enfocarnos en ese periodo donde hay dificultad en cuanto a que hay gente que no tiene la sana doctrina, porque ya fueron cambiados sus sentidos. La semana pasada yo he predicado algo de esto. En 1 Timoteo ya lo viene advirtiendo el apóstol Pablo para que Timoteo esté con los ojos abiertos. Y acá en la segunda epístola hay más advertencia para lo que está viniendo. ¿Por qué? Porque está sucediendo que justamente hay mucha gente que está siendo en un sentido muy movida hacia las fábulas. Entonces, aquí tenemos dos fuentes de fábulas. Son, por un lado, toda la influencia babilónica y todo lo que ha significado esa influencia babilónica, aún con el mismo pueblo hebreo. Entonces, hay mucha fábula en lo que es el Talmud de las diferentes escuelas
o sinagogas que eran judías. Pero fíjense, aquí el apóstol está advirtiendo una época difícil. Ahora, esta para nosotros, estamos en el 2021, es una época difícil. Es difícil por varias razones, no solamente por el hecho de que todo el mundo ha tenido que sufrir los efectos de la pandemia, pero también están sufriendo los errores de cómo se enfrentó el tema de la pandemia. Ok, tenemos que afrontarlo. Todo el mundo es testigo de ver cómo las iglesias han tenido que cambiar su modos de desarrollar su crecimiento. Entonces nosotros tenemos pues que ajustarnos a esta época. La manera como estamos comunicándonos y conectándonos es una de las formas. De hecho, que las otras formas tienen que ser a través de ustedes, como hombres y mujeres de Dios, involucrados en el plan de hablar de Cristo, enfrentarse a la oportunidad de estar predicando a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Porque en esto es lo que el apóstol está hablando específicamente, ¿no? Él dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Cuando vemos esto en el particular, está refiriéndose de que se predique la palabra, ¿no? Que se inste a tiempo y fuera de tiempo, se redarguye, se reprende, se exhorta con toda paciencia y doctrina. Ok, es el periodo particular que vivimos, en donde tenemos que hacer mucho de esta labor personal. No va a ser una labor en la que podríamos estar saliendo a hacer evangelismos masivos, multitudinarios, porque esto estaría yendo en contra de varios de los protocolos que cada nación está teniendo. De hecho, que cada nación reacciona de maneras diferentes. Yo estoy viendo de que poco a poco nuestra nación está teniendo la oportunidad de soltar más libertades, más aforo en los lugares públicos. Y las iglesias también son lugares públicos. Le damos gracias a Dios porque hay iglesias que tienen locales propios, pueden ya abrir sus cultos y estar desarrollándose. Pero, ¿qué hay con aquellas iglesias que necesitan desarrollar su crecimiento? O sea, su crecimiento tiene que desarrollarse a través de otras formas. Y hay una forma que no cambia. Es que en forma personal, tú, hombre, tú, mujer de Dios, que estás comprometido con el Señor, que el Señor te diga pues que prediques a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Que esto sea algo que esté formando parte de tu estilo de vida. O sea, tu estilo de vida es el que tiene que ser visto en ese plan. Y por ejemplo, miren lo que dice la Biblia Peshitta 2015, dice: predica la palabra y persiste diligentemente a tiempo y fuera de tiempo, amonesta y reprende con toda paciencia e instrucción. No, bueno, esta es otra traducción. De hecho, que tenemos que llevar a cabo nuestra labor, y nuestra labor tiene que ser predicar personalmente
de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y entonces esto forma parte del plan de Dios, y el plan de Dios en el particular es pues de que nosotros estemos claramente convencidos de que nosotros le pertenecemos a Él. Fíjense cómo el Señor lo confronta a Timoteo. Miren, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ok, aquí está diciendo, bueno, tú eres del reino, tú eres del Señor, ¿no? Y fíjate que el Señor va a juzgar a todos, o sea, vivos o muertos. De manera que aquí hay una profunda convicción del apóstol, sabiendo la forma como está pasando en el mundo que le está correspondiendo vivir a Timoteo, y sabiendo Dios que en todos los tiempos, ojo, tenemos estamos en el 2021, en todos estos años y siglos de cristianismo hemos tenido continuas persecuciones. Aquí las tribulaciones sobran. O sea, cuando alguien comenta y dice, no, que ya va a venir la gran tribulación, mire, yo veo que es personas que han escuchado una prédica, han escuchado un comentario y se la han creído, pero no han leído su palabra. Porque cuando tú lees la palabra y tú eres un estudioso de la historia del cristianismo, te vas a dar cuenta que en todos estos 2021, en todos estos años de cristianismo, hay persecuciones continuas de toda dimensión, de todo tamaño, unas tribulaciones más grandes que otras y otras más pequeñas, pero en todas estas persecuciones la iglesia está siendo confrontada, y en muchas de las persecuciones en donde la iglesia fue confrontada, la iglesia ha sido advertida a través de estos pasajes que el apóstol Pablo ya se los venía diciendo a Timoteo, porque la iglesia ha estado predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ha estado redarguyendo, ha estado reprendiendo, ha estado exhortando con toda paciencia y doctrina. Y ojo, la palabra exhortación tiene una raíz muy relacionada con una palabra hebrea que se traduce intercesión. Entonces, cuando hablamos de exhortar, estamos hablando de andar junto a alguien y llevándole hacia animarle, a darle oportunidad de que esa persona tenga entusiasmo, esperanza viva, para que sepa que esa persona sepa que hay alguien que está a su costado. Y eso es lo que hace un intercesor. Entonces, si vamos a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, pues vamos a estar acompañando a las personas que nosotros les predicamos, porque, ojo, la gran mayoría de personas en este tiempo no tiene seguridades de Dios. Somos nosotros los que tenemos que llevarles a ellos la seguridad que Dios está dando a sus hijos, porque Dios quiere que ellos también sean sus hijos, y de manera que tú tengas la oportunidad de experimentar eso grandioso que significa estar involucrado en el reino, en la manifestación del reino, y en el hecho de que el Señor está juzgando a vivos y a los muertos lo va a
juzgar el día de su manifestación. Entonces, yo creo que hay algo tremendo en todo esto, porque el apóstol le dice en el verso 5, y quiero mostrárselos. Dice en el verso 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Fíjate, es muy importante que tener sobriedad. O sea, aquí no significa que porque ya que hay un calor de una moda, de una doctrina que está apareciendo por aquí o por allá, ten cuidado. Mucha sobriedad. O sea, toma las cosas con calma, con inteligencia, con mente fría, no lo hagas sin pensar ni a las locas. Predica todo el tiempo, tiempo fuera tiempo, tienes que estar llevándolos hacia la salvación y estar juntos con ellos. Y esto no es todo. Necesitas enfocarte en que tú tienes que ser sobrio, soportando aflicciones. En este tiempo y en todos los tiempos, en estos 2000 años, en donde ha habido persecuciones y tribulaciones para el cristianismo ha tenido que soportar aflicciones, ha tenido que soportar circunstancias en donde ha tenido que ser sobrio, en donde, como dicen, el que se enoja pierde. Ha tenido la iglesia que mantener mucha calma, mucha sobriedad, porque han habido diferentes tipos de ataques, ¿no? Y eso es muy común. Mucha gente ha querido hacer lo que no se debe hacer con el cristianismo, pero lo ha hecho y lo está haciendo en otras naciones, ahí en Medio Oriente, en las naciones musulmanas. Hay iglesias que han sido destruidas en Afganistán. Hay muchas iglesias, mucha persecución, muchos cristianos, misioneros que han fallecido. Ok, ¿quién dice que la tribulación o la gran tribulación no les llegó allá? Claro que seguimos, desde hace 2000 años seguimos con eso mismo. Entonces, es muy necesario que la iglesia esté entendida de ser sobria en todo, soportar la aflicción que pueda sobrevenir. En estos días nomás hay toda una expectativa de que va a haber un reseteo mundial, que va a faltar y escasear alimentos. Ok, como cristianos necesitamos ser hombres y mujeres preparados aún para esas fechas. Miren, cuando entramos a la pandemia, hay muchas familias que no estuvieron preparadas, pero algunos fueron avisados por Dios y en su corazón dijeron: vamos a prepararnos, y tuvieron la oportunidad de prepararse, y Dios nos permitió ser parte de una de esas familias. Y en medio de la pandemia hemos tenido oportunidad de conseguir ayuda para algunos de los hermanos que necesitaban. Hemos recibido testimonios que cuando llegó la ayuda ya era lo último que tenían, lo tenían en casa y no sabían cómo hacer con lo demás, pero Dios les llevó la ayuda. Y esto es una alegría, porque sabemos que Dios es el soberano que nos ayuda. Pero fíjense, si se habla de ser sobrio y soportar las aflicciones, y sabiendo lo que el apóstol dice, que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que habrá maestros que van a confundir a través de sus enseñanzas, y no, la gente tiene comezón de oír. Y tengan cuidado, mis hermanos. Yo sé que
en el internet ahora hay muchas posibilidades de encontrar muchas prédicas, pero vas a encontrar algunas y otras. Y yo creo que tienes que tener cuidado con esa comezón de oír, porque hay algunos maestros que sí andan conforme a sus propias concupiscencias. Ellos están apartando a la gente de la verdad y están haciendo, ¿cómo se dice? Uso de toda la gracia y la bondad del mensaje cristiano para ir conforme a sus propias ganancias. Entonces, eso lo puedes ver y revisa en los capítulos anteriores. Te vas a dar cuenta de que el apóstol Pablo es puntual en eso. Pero hoy, si hay algo que necesitamos nosotros hacer, no es otra cosa sino que estar nosotros en este particular propósito de predicar la palabra, ¿no? Que necesitamos hacer que la gente vaya hacia Cristo a tiempo, fuera de tiempo. Vamos a redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. La doctrina. La semana pasada yo hablaba que hay que cuidarse de nosotros mismos y de la doctrina para poder ver mucha gente salvada. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros somos enfocados en eso, nos vamos a dar cuenta de que Dios está usando tu vida y tu estilo de vida, que está involucrada con el Señor, con la palabra, y tú estás viviendo para Dios. Vas a poder ser parte de llevar adelante que esa enseñanza del Señor, esa doctrina, eso va a ser importante para que la gente tenga una respuesta, tenga futuro, tenga esperanza, en medio de la esperanza, en medio de las preocupaciones. Fíjense, es importante que tú seas un instrumento de Dios. Yo los animo a que ustedes salgan a hacer una visita a aquellas personas que primero ustedes en la mente los tienen, en su corazón los tienen. Oren por ellos, oren durante unos días y díganle: Señor, ahora que he orado por esta persona, voy a ir y voy a hablarle de ti, y tú me vas a dar palabras y tú vas a hacer que esa persona tenga la oportunidad de recibir ese mensaje, para que sea una palabra que sea sembrada, para que esa semilla germine, crezca y fructifique. Aún tú vas a darle riego a la palabra que esa persona ha recibido. Y si es su tiempo de cosecha, tú me vas a ver, vas a dar la oportunidad de ver que esa persona está entregando su vida en tus manos. Oren de esa manera, pídanle al Señor por alguien, pero háganlo. O sea, no se queden con la expectativa: no, pero los hermanos de evangelismo lo harán. No, ahora evangelismo eres tú. Ahora, tú eres parte de esas personas. Si tú tienes un plan y un proyecto de hablar para Cristo a alguien, ¿por qué no oras ya a partir de lunes o esta noche? Oras para que el domingo, el día del culto allá en Samaña, tú le hables a alguien a quien Dios te conecte, a quien Dios te ponga delante, para que esa persona pueda llevar su vida a las manos de Cristo, para que entregue su vida a Cristo y esa persona reciba el don de la salvación. Entonces, esto hazlo, entra en esos propósitos y ora por otras personas a quienes tienes que hablar en esta semana, pero ponte en oración y date cuenta de esto, que cuando tú lo haces de esta manera, el Señor te va a permitir a ti ver que hay un fruto manifiesto delante de tus ojos. Vas a ver la salvación, vas a ver la vida, vas a ver cómo el Señor se va a gozar, porque te va a respaldar a ti en todo. Gózate y llega
a un solo punto de saber de que el Señor está todo el tiempo respaldándote en todo momento, buscando que tú seas un hombre, una mujer de Dios involucrado en predicar a tiempo y fuera de tiempo. O sea, si hay algo que debes hacer es disponerte. Mira, no tienes tú que ser un maestro, saber de muchas cosas. Tienes que saber que Cristo te salvó. Quizás te sanó. Quizás te dio la oportunidad a ti de ser libre de algo o de alguien, pero el Señor te dio una nueva vida. Y ahora lo que tú vives, lo vives gracias a que Jesucristo fue a la cruz y Él pagó por ti, derramó su preciosa sangre por ti, y por esa sangre derramada es que tú vives hoy y tú le perteneces. Y entonces tú eres de Cristo, porque Él te perdonó tus pecados, tus rebeliones, tus iniquidades. Y Él escribió tu nombre en el libro de la vida. Entonces, cuando tienes esto, que es básico, fundamental, tienes algo que compartir. No necesitas hablar de alta doctrina o profundidad de lo que algunos teólogos hablan o dicen. No es necesario, sino que tu vida sea la que hable. Y empieza a hacerlo dándole gloria a Dios, buscando que Dios te use en todo lo que Él sabe hacer. Entonces yo te voy a animar a que tú ores conmigo ahora y tú diles: Señor Jesús, yo quiero que tú me des a mí la oportunidad de predicar tu palabra, que sea tiempo y fuera de tiempo, que yo pueda redarguir, reprender, exhortar con paciencia, con doctrina, ser un intercesor tuyo, ser un representante tuyo, estar al lado de las personas que necesitan. Llévame a orar por aquellos que necesitan entregar su vida a Cristo, y permíteme ver esa cosecha de almas que tú tienes, Señor. Permíteme ser testigo de lo que tú estás haciendo en la vida de muchas personas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, esto es algo que has orado, y ahora cuando terminas de escuchar este video, anda a tu lugar secreto, lugar de oración, dobla tus rodillas y dile: Señor, yo quiero orar contigo, quiero que tú me ayudes a hacerlo, así como he orado con tu siervo en la predica de hoy. Te pido, Señor, que tú me ayudes. Hazlo y el Señor te va a respaldar. Tenlo por seguro. Yo quiero escuchar testimonios de ustedes el próximo domingo y los domingos siguientes, ver que Dios los ha respaldado, porque entramos a una etapa diferente, en una etapa en la que hay mucha oportunidad de hablar personalmente con algunas personas, pero pocas oportunidades de hablar masivamente o hacer evangelismos masivos como antes lo hacíamos. Ahora la cosecha va a ser personal, va a ser el desafío es personal, y tú estás listo, tú estás lista. Y yo bendigo tu vida, bendigo el plan que tienes de orar por una persona, para que esa persona reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, y su nombre esté escrito en el libro de la vida. Esa es la bendición de Dios que te va a permitir ver que esta semana sea una semana mayor en bendición para ti, y que el Señor complete esa obra que Él tiene contigo. Que el Señor se goce con todo en tu vida. Que el Señor te bendiga. El Señor te permita ser de bendición. Y esta es tu semana. Esta es tu semana para gozarte. Y mi oración por todos ustedes, porque el Señor quiere también
que tú le adores, que tú le honres, que tú seas un mayordomo fiel a Él. El Señor te bendiga. Muchas bendiciones para todos en el nombre de Jesucristo.